Hola amigos de Academia Emociones, estamos acá en una nueva entrevista con una persona excelente que tiene una muy bonita historia que contarnos. Es una historia de perseverancia y de constancia, que espero que nos brinde un mensaje para todos. Él es Kev Lehman, es cantautor y contenido digital. Es creador también, tiene su canal YouTube y le gusta mucho el K-pop. Hoy día nos va a contar sobre su historia, cómo ha sido perseverante en la vida, qué cosas ha realizado. Y la primera pregunta que tengo que hacer, bueno, primero darte la bienvenida y Muchas agradecerte por estar gracias, acá. feliz de estar aquí. Preguntarte cómo te has construido, cómo ha sido tu historia para perseverar en lo que a ti te gusta, para poder realizar tu sueño, porque también nos gustaría que nos contaras en todas las actividades que tú has realizado, cómo empezaste con tu sueño, porque a ti te gusta mucho el K-pop, te gusta mucho Ujú. bailar, eres cantautor, haces tus canciones, las escribes. Entonces, que nos cuentes un poco de el contenido digital también que tú promocionas Ujú. y toda esta historia. Ya, perfecto. Sí, como tú dijiste, yo hago contenido en redes sociales y a la vez tengo mis canciones, que eso es como lo más reciente que diría yo que comencé. Pero claro, en realidad se remonta hace mucho, mucho tiempo. Si ahora alguien se mete a mis perfiles va a ver como, oh, que tiene hartos seguidores en redes sociales, que ha hecho esto, que ha hecho esto otro. Pero ya, remontándonos así a los inicios, a mí o sea, de pequeño siempre me gustó como el área de entretenimiento, sea de actuación, me gusta el canto, el baile. Yo siempre digo que Disney le lavó el cerebro un poquito a alguna generación, o al menos algunos que cayeron en eso, que era como ser estos chicos que bailaban, que cantaban, que también tenían sus programas en la tele. Entonces a mí al menos eso me atrajo mucho. De pequeño también recuerdo en mi familia había un conocido que le gustaba esto de las cámaras, entonces solía tener cámaras en la casa cuando no había eso, como ese acceso, entonces igual estuve como con la cámara que me llamaba la atención, me gustaba hacer como películas o videos, cuando esto no, nada de redes sociales había, real ahora tenemos la opción de celular y hacer muchas cosas, pero más que nada por ahí parte, como algo de pequeño, que cuando fui creciendo yo creo que me empezó a gustar lo que era actuación, que lo veía como más posible quizás. De hecho, por algunos contactos entré como en una agencia, hice algunas publicidades, etcétera. Igual, eso es como un mini paréntesis, pero igual eso de alguna forma, o sea, como que me formó un poquito y también me creó algunas inseguridades de ese mundo también. A mí me pasaba que incluso actualmente, no voy a decir mi edad, pero sí me veo mucho más joven de lo que soy, y eso ha sido siempre. Y desde pequeño, no sé si servirá de algo este dato, pero me pasaba que iba a algunos castings que ahí uno es un dato nomás, entonces decía, no sé, Kevin Lehman, que sería mi nombre, después yo me puse Kev, pero Kevin Lehman, tanta edad, qué sé yo, y me enviaban a casting de esa edad, y yo llegaba y veía niños que se veían de esa edad y yo me veía mucho más chico, entonces eso igual me creo como ciertas inseguridades, que quizás pueda surgir como conversación en base a eso, como ir superándolas, qué sé yo. Y partí por eso, por la actuación. De hecho, después participé incluso en algunos proyectos como para televisión. Iba como más o menos por ahí. Entré a la universidad. Cuando entré a la universidad a veces me han preguntado como, ¿por qué no estudiaste algo relacionado a lo que te gusta? Y la verdad en ese entonces no me lo puse como, ni siquiera como que lo cuestioné. Como que mi familia era bien tradicional en general, a mí en el colegio me iba súper bien, yo era súper como Mateo en realidad, como que tenía muy clara mi responsabilidad y de chico tu responsabilidad es como rendir en tus estudios, tampoco tenía tantos hobbies extras, entonces como que me dedicaba a estudiar, me iba bien, yo sabía que iba a poder entrar como a lo que quisiera. Obviamente si me hubiesen dicho medicina en la católica quizás no lo habría logrado, quizás eso ya hay que estudiar mucho, mucho, mucho más, pero ahí entré en ingeniería comercial, que era algo que igual me gustaba, pero aún así yo me quedé inocente, la verdad, en el sentido de que yo me acuerdo haber ido como a ver la malla curricular y todo eso, pero recuerdo haber entrado el primer día de clases a la universidad y haber dicho como, ¿por qué tengo que estudiar álgebra, contabilidad, así como cosas que son básicas en la ingeniería comercial o en la economía, etcétera? Y yo dije, ¿pero por qué tengo que estudiar eso? Yo pensé que era como marketing, más que nada a mí me interesaba mucho el marketing. ¿Y qué te pasaba a ti ahí emocionalmente con esa disonancia? Como
A mí en realidad me gusta otra cosa y estoy aquí, como en una carrera tradicional. Sí, es que en ese momento, a pesar de que me gustaban todo esto, yo creo que no lo veía así como que uno podía hacer una carrera con el mundo del entretenimiento. De hecho, yo creo que cuando entré en ingeniería comercial, mi misión era como terminar la carrera, ahorrar, ir a vivir a Estados Unidos. Y ahí ver si podía ser actor. Esa era como más o menos mi O sea, lo meta, que tenías en ese minuto era la actuación. algo así, sí. Y bueno, entré a esta carrera que no me esperaba mucho, pero aún así yo dije, ya, ok, y en general me gustó y por eso igual seguí estudiándola y todo. Y fue como a mitad, finales de la carrera que se me presenta el tema del baile, por una compañera que subió un video de baile así muy random y yo dije, oye, ¿dónde aprendiste este baile? ¿Qué sé yo? Y ella me dice, no, hay academias de baile que uno va a tomar una clase con un profe, te enseñan un pedacito y ya. Y yo así como, ¿qué? Es que no lo podía creer, como que, ¿qué es esto? No tenía como esa cercanía a eso y dije, ya, ok, y me atreví como a ir solo a una clase, recuerdo, que de hecho para mí fue como un logro. Yo me considero alguien introvertido igual. Con esto de las redes, como que la gente cree que uno es full extrovertido y en general hay situaciones que no me cuesta desenvolverme. Por ejemplo, ahora o en conversaciones como grupos pequeños, cosas así, no tengo tanto problema. Cuando es con grupos grandes o cuando hay una personalidad muy fuerte, yo tiendo a ser más como observador y más calladito, etcétera. Pero igual lo he desarrollado, de hecho, gracias a haberme como atrevido a hacer todas ¿Cómo las lo has cosas que he hecho. desarrollado? Porque eso es súper importante, cómo entregar ese mensaje, Mm, sobre todo a jóvenes y adultos que también todavía tenemos como ese resquicio como de exponernos. Cómo lo haces? ¿Cómo lo logras? ya, paréntesis. Paréntesis para esta situación. Sí. Ya, yo diría que muchas veces sí sirve exponerse a cosas que nos dan un poco de, De como que, miedo. sí, como de miedo, que nos causan esas sensaciones. Ya más de grande, yo estas situaciones las veo así como algo bueno. ¿En qué sentido? Siempre me vi como, no sé, pues iba a un casting donde estaban toda esta gente y yo me sentía inseguro, tenía así como miedo, me quedaba calladito, etcétera. O si iba a situaciones que me generaban eso, yo tendía a achicarme. El día de hoy, como yo lo veo y que quizás un consejo que yo le daría a la gente es que hay muy pocas situaciones en la vida, por así decir, que nos dan esta sensación de como incluso estar así como tiritando o que nos dan esta ansiedad como muy fuerte. Como es tan raro y es tan escaso que suceda eso, cuando a mí me sucede es como, ¡ah! Está ocurriendo algo que es raro que suceda. Entonces lo veo como algo bueno y que me va a servir para trabajar el superarlo, por así decir. Porque si yo dijera, hoy quiero ser más extrovertido, quiero superarlo, puedo estudiar en libros, puedo hacer otras cosas, pero realmente uno no lo va a poder como atacar. Obvio que sirve igual, estudiar y todo eso. Entonces, en definitiva, el miedo tú lo haces consciente, lo tomas, Y lo digo, usas. claro, digo, oye, es una situación que es muy raro que ocurra, así que la voy a tomar, menos mal que está ocurriendo para aprovecharla y tratar de, en esta situación que me incomoda, trabajarlo. Claro, lo ves Que como el lado positivo de la situación, digamos. sí, o sea, igual es desafío, no es como que algo positivo, pero no lo veo como algo negativo. Antes ni Claro. siquiera lo pensaba, entonces obviamente era algo negativo que me causaba, incluso corporalmente, cosas negativas, que se activa como esto como esta como ansiedad o este como run, ¿cómo se dice? Run or fight, como luchar o correr. Y yo creo que nos da un poco eso, como Exacto, que sí, pues uno se congela, sí. arranca. Y, y antes como que no lo pensaba y sufría todo eso y ahora igual me pasa en situaciones como extremas, obviamente como no sé si lo mencioné, pero como me he expuesto cada vez más a estas situaciones, me pasa menos o es más controlado, pero aún así van a haber situaciones que uno le sacan y lo dejan como en esa circunstancia, pero ahora soy consciente de ello y como que lo aprovecho para tratar de hacer algo al respecto. Lo tomas como un desafío. Esa es como la Claro, invitación, digamos, a que uno se aprenda a exponer, a visualizar dónde está cada miedo y poder procesarlo, tomarlo como claro. un aprendizaje Y más que ahora el nada. desafío como personal es cómo cada uno lo procesa. O sea, si se ven enfrentados a una situación así, es como. Ahí es cuando sirve un poquito el estudio. Entonces ahí uno dice, ya, ¿verdad? Que yo leí que la respiración, así que me está pasando esto, voy a probar si la respiración me funciona. Voy a probar si concentrarme en tal cosa me funciona. Voy a probar si hacer un poco de ejercicio físico me funciona. Y ahí va como un poco probar como eso, qué le funciona como a cada uno. Pero esa es como no sé si invitación, pero como aprovechar de esas situaciones para tratar de sacar como algo positivo y después quizá uno dice como, oye, real me funcionó mucho la respiración, así que si sé que voy a estar enfrentado a una situación que me va a causar ese como nerviosismo o ansiedad, quizás practico la de respiración de antes, voy a estar más concentrado en practicar algunos ejercicios de respiración cuando ya vaya a ser muy cercano, etcétera.
Pero tengo más tips respecto a eso. Por ejemplo, va a subirse un video de YouTube ahora en el cual hablé específicamente de un tip que yo di que me sirvió mucho en esa circunstancia, que me invitaron a un programa que se llama Hoy se habla, en TVN, a conversar de K-pop. Ya. Y una de las cosas que yo hice fue que cuando ya estaba como... Admito que esa situación no es como que me cause tanta ansiedad, incluso como ya estoy acostumbrado un poquito a las cámaras, etcétera, pero igual estaba un poquito de nerviosismo. Y lo que yo hice con la persona que me acompañó fue que cuando yo ya estaba listo en maquillaje, en vez de quedarme ahí como esperando un poco, fui al estudio. Igual, bueno, pedí que me llevaron y pude como conocer el ambiente antes de que fuera como la situación de yo estar entrevistado. Ah, perfecto. Entonces, Hiciste una preparación psicológica, digamos. Claro, ir antes, ver las luces, familiarizarse un poco como con el entorno, antes de que sea como el in situ de tener que estar ahí conversando con las panelistas, ayudaba mucho. Entonces, obviamente, sobre todo en cosas de televisión o entretenimiento, no siempre se va a dar que uno tiene como ese privilegio de poder llegar antes, pero si uno puede llegar antes para familiarizarse con la gente que están trabajando, ahí están las cámaras, aquí está, así va a ser las luces, así va a ser, incluso hasta imaginarse un poco ya, ahí voy a estar, o si tú puedes ir y sentarte y como estar ahí, va a ayudar mucho mentalmente para cuando suceda como real el suceso, que no, quizás no te va a dar tanta ansiedad. También lo escuché en cosas de actuación, porque igual yo estudiaba un poquito actuación y me acuerdo que una profesora también decía eso, como si todavía no estés escena, igual anda, ve cómo funciona todo, ve el equipo, ve las luces y todo, y eso realmente va a ayudar a que no estés tan nervioso quizás en el momento que te toque estar ahí en el spotlight. Así que ese sería como otro dato. Y bueno, Bueno, no sé. cerramos paréntesis, Sí, quedamos en el estudio, quedamos sí. en tu estudio tradicional. Sí. Y bueno, y este deseo que continuaba, ¿cierto? ¿Y cómo te tuviste que enfrentar o tener que decir, en realidad estudié una carrera tradicional, cómo sigo lo que a mí me gusta, mi pasión? ¿Cómo se hace eso? Sí. Ahí, ¿qué fue lo que sentiste? ¿Cómo lo enfrentaste? Ya. Bueno, brevemente después de haber descubierto como el baile, ahí fue cuando yo me empecé a ir a academias de baile por una amistad, que me metí a un curso de baile en la universidad, ahí una amistad sabía que yo bailaba y me invitó como al K-pop, y ahí como que después me encontré el K-pop que mezclaba un poco todo lo que a mí me gustaba, que era bailar, cantar, porque yo igual cantan y bailan, yo empecé a hacer como covers aparte, y actuar porque igual uno como que interpreta un personaje en el escenario. En el K-pop, para los que no lo conocen, hay eventos en los cuales como que tú tienes tu grupo de la misma cantidad de personas que el grupo original, cada uno interpreta a un miembro del grupo original y ahí tú te presentas en un escenario y obviamente no vas a estar cantando, pero como que uno hace la mímica de cantar y ahí hay, bueno, todo un mundo. Como para saber que de ahí llegué como al K-pop, de la actuación pasé como al baile, del baile llegué al K-pop. Entonces igual ahí se me cambió un poquito la meta que yo tenía de salir de la universidad, estudiar, después de estudiar comercial y irme a Estados Unidos. Como que ahí cambió y como que empecé a meterme en el mundo del K-pop y ahí como que después empecé a hacer contenido y llegué a lo que soy ahora. Ya. Lo que pasó, o cómo después yo me decidí a esto, fue que yo ya estaba como igual en los últimos años de la carrera. Entonces no fue como que ni siquiera me planteé la situación de decir como me salgo ahora y empiezo como a dedicarme en lo otro que realmente me gusta. Como que yo siempre quizás con este sentido de responsabilidad que traía de chico, yo siempre fue como no, yo voy a terminar al menos mi carrera. Y también yo sabía que en parte eso iba a dejar como tranquilo a mi familia. En ningún caso mi familia como que me obligó a estudiar algo tradicional, ni me exigió terminar la carrera, ni nada. De hecho, igual me apoyaban en las cosas que, ponte tú, me llevaban a los castings o ese tipo de cosas, como que tampoco es que me tapaban esa parte. Pero quizás yo de chico tampoco lo mostré tanto, quizás por ser tímido o no lo desarrollé tanto cuando chico, entonces quizás nunca hubo el planteamiento de realmente como, oye, ¿no será que quizás tu lado va por lo artístico? Como quizás a algunas personas sí les pasa, antes de estudiar algo y están como en esta, como, ¿qué hago? ¿Voy por algo tradicional o sigo mis pasiones? ¿Qué sé yo? A mí se me dio un poquito distinto. Ahora, terminé la carrera, empecé como a desarrollar esto y ahí sí yo tuve que preguntarme como realmente, ¿qué hago? Como que empiezo a desarrollarme y como crecer en la carrera de ingeniería comercial o pruebo esto otro. Claro, además que el tiempo va pasando y entonces también hay Exacto. como una expectativa de qué es lo que voy a hacer con mi vida y los otros también es como, bueno, ya terminaste de estudiar, es como, ¿qué vas a hacer ahora? Exacto. También hay que romper ahí todo un paradigma de creencias y de como de
estilos de vida que uno tiene, porque generalmente las personas piensan, estudiaste tu carrera tradicional, trabajas en lo que tú estudiaste, pero tú tomaste otra decisión y cómo se hace con esa diferencia, digamos, que es como, Mm, ya, ok, me voy a algo totalmente distinto, claro. porque una ingeniería comercial a lo que estás haciendo ahora como creador y como más artístico, no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué Mm. pasa ahí con tu entorno? Cómo lo hiciste tú? Sí, yo creo que en un principio uno tiene igual un pseudo comodín, en el sentido que es como ya terminaste de estudiar, date un Cumpliste. tiempo de si quieres probar otras cosas, y dale. Como que yo creo que a nadie le dicen como terminaste, ya ponte a trabajar al tiro. Y quizá uno mismo se pone como esa presión. Y de hecho yo cuando terminé igual seguí trabajando donde yo hice la práctica, pero era un trabajo que era como pseudo, no part-time, pero era como medio freelancer, en el cual si yo tenía tiempo iba toda la semana a la oficina y si no trabajaba a veces desde la casa, antes de la pandemia y todo eso, o habían días que no iba. Entonces podía desarrollarme como haciendo otras cosas. Y ahí yo bailaba K-pop y iba a los eventos, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que tú estás mencionando me pasó un poquito tiempo después, cuando ya habían pasado, no sé, un año, 2 años, en los cuales igual ya me estaba como creando esta imagen dentro del mundo K-pop, pero igual ahí ya empezó a chocar un poquito mi familia en el sentido que me decían como, pero ¿qué estás haciendo? ¿En qué sentido? Que por ejemplo el K-pop era como muy de incluso bailar como en la calle, practicar en la calle, era como, pero si terminaste tu carrera, como que tienes la oportunidad de como empezar a desarrollarte ahí, estás bailando en la calle, como con personas que recién conociste, como igual, como desarrollándote en un ambiente muy distinto y no desarrollando la carrera. Y ahí yo como que, como pensando como, yo creo que a mí me sirvió personalmente en que igual me esforcé harto en ese otro contexto, en el cual yo desde que entré a ese, como al mundo del K-pop, qué sé yo, siempre lo vi como, obviamente igual me sirvió como para, como hobby y pasar el rato, pero yo siempre lo veía como con algún futuro, en qué sentido que algo quería hacer con eso. No quería que quedara solo en estar un rato en la calle bailando y qué sé yo. Y no sé si será como, yo creo que es parte de mi personalidad y no sé si a todos les pasará y si yo lo recomendaría que fuera así porque totalmente válido que alguien, no sé, pues si quiera pintar, no es necesariamente que parta pintando y que tenga que llevar algo profesional y que quiera abrir una galería y qué sé yo, no es como el punto tampoco. A mí me sirvió y me sirvió como que empecé a desarrollarme y fue como ya, pero no nos quedemos aquí con el grupo y era como que, oye, vayamos a eventos más grandes, hagamos videos, donde empecemos a hacernos conocidos, etcétera. Y yo mismo también me empecé a hacer conocido yo, no lo hacía como por interés de que yo me quería hacer conocido, por eso le exigía eso a mi grupo, pero como que veía que no quería estar como pseudo estancado, pero a la vez no es como algo que yo hiciera consciente, es como que está dentro de mí de tratar de hacer más cosas. Te Entonces, motivabas tú mismo y motivabas también a tu grupo. tal cual, y como yo me motivaba y empezaba, de repente nos iba bien en los eventos, empezábamos a ganar, o de repente el grupo se hacía más conocido, nos invitaban a otras regiones, qué sé yo, esos pequeños hitos me servían un poquito para calmar de repente este otro lado de mi familia que es como, pero ¿qué estáis haciendo? Es como, no, pero miren esta presentación, mira, nos invitaron aquí, entonces igual ellos veían como, ah, ya, igual está haciendo como algo con lo otro. Y de hecho mi familia, esto quizás pase, no sé si va a pasar, pero me pasaba que hay un lado por periodos que sí me decían como, oye, ya, basta, es tiempo como de trabajar, o por último hazlo así como mitad trabaja, mitad haz lo otro, pero como que haz esto, pero a la vez son mis mejores fans, o sea, yo les mostraba no sé, que salía en un programa bailando K-pop o algo así, y ellos fans viendo la cuestión, o si les mostraba, no sé, que iba a regiones, los videos fans viéndolo, después más adelante, no sé, si hacía una campaña o lo que sea, full fans, y eso les servía un poquito como para calmar esa otra ansiedad que ellos tenían de hacer, entre comillas, lo correcto. Y ahora yo creo que como para ir como full, lo que yo les recomendaría, o lo que yo diría a la gente es que ya, si está en una situación en la que tiene algo como convencional o cierto y quiere desarrollar otra área, sí o sí que lo haga. No necesariamente lo que yo siempre digo es como para que sea como mi caso, que yo lo empecé a hacer y que llegué a ser creador de contenido ya que quiero vivir de esto y hacer música y que se como que tomó mucha fuerza la bola de nieve, sino que puede ser también para como que autodescubrirse o no sé, puede que desarrollen un hobby que simplemente lo desarrollen 6 meses y digan como, ¡ay, qué entretenido! Pero en realidad no es como algo que yo vea más allá, ya me sirvió para recreación nomás. ¿Cuántos años llevas tú?
porque eso es clave, o sea, la Sí. perseverancia, tener como la constancia de que lo que estás haciendo y tienes que creer en Mm, ti, creer en tu propio proyecto, ujú. yo creo que eso es fundamental, pero eso también lleva tiempo. Sí, yo conocí el K-pop el 2015 y el 2017 fue mi primer evento. 2018 yo entré a un grupo de K-pop. Del 2018 empecé K-pop, 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 mi canal de YouTube, etcétera, redes sociales. Y el 2020 o 21, no recuerdo muy bien, ahí recién saqué mi primera canción. Como que ahí me atreví por el lado cantautor. Que de hecho, ese lado yo siempre sabía que algún día quería hacer música. Pero ahí recién se me dio como la oportunidad, de alguna forma. Pero, ¿Pero escribiste antes? pero nunca una canción completa. Ya. Como que escribía solo pedacitos. Y bueno, entonces claro, es algo de tiempo, pero yo desde que partí en el K-pop yo sabía que era algo que me apasionaba y que yo quería como vivir de eso. Entonces por eso como que nunca lo dejé y traté como de ir avanzando, qué sé yo. ¿Y cuál es la clave de seguir avanzando? ¿Cuál es la clave como llega un minuto en que tú Mm, dices, bueno, a lo mejor esto no está dando resultados o quizá eran los mismos resultados los que a ti te motivaban? ¿Cuál crees tú que es la clave para perseverar? yo creo que es tener como sí o sí una meta pseudo grande, no fija. Yo siempre creo que es bueno tener metas, pero no como que sean así como de vida o muerte. Porque siempre en el camino, incluso uno puede como, ponte tú, poniendo ejemplo no el K-pop, que mi meta haya sido viajar a otro país, supongamos. No, no era esa meta, pero supongamos. Bueno, al principio tenías esa meta cuando empezaste a estudiar, después Claro, flexibilizaste y cambiaste como de a rubro, otro, pero igual, claro. sí, sí, sí. Pero ya, supongamos que fuera, ya, la meta en el K-pop solamente ir a otro país. Pero en el camino yo conocí a un compañero que me hizo cantar covers y de ahí pude hacer música y crear mis canciones y ahora tengo otras metas. Entonces, igual uno puede tener una meta, pero hay como que sí o sí darle importancia como al camino y a las oportunidades que surgen en el camino. De hecho, yo en mis videos de YouTube siempre digo como tres frases al final que son como, piensa positivo, toma buenas decisiones y aprovecha la oportunidad. En realidad el orden es toma buenas decisiones, aprovecha la oportunidad y piensa positivo. Pero como que si lo veo así como en general es que en el camino de lo que sea que uno tenga en la vida, independientemente de que uno tenga metas, como que lo más importante es el camino, porque ahí es donde uno aprende, donde se presentan oportunidades que te pueden llevar a otros lados, donde ahí descubres quizás nuevas pasiones o nuevos objetivos. Entonces, eso yo creo que es como lo más importante, pero a mí sí me sirvió tener como algunas metas o pensar en grande, como yo había comentado hace un momento. Eso me sirvió para motivarme y seguir. Igual admito que los resultados sí motivan. ¿De dónde sacaste pensar en grande? Porque uno generalmente se asusta con pensar en grande, como que uno dice, no, mejor me conformo con esto, estoy bien con esto. ¿Cómo uno Mm, llega a ese pensamiento en grande y lo logras mantener? yo creo que es como decisión personal, en verdad no sabría cómo decir un tip de como algo que exista para pensar en grande. ¿Y qué te ayuda a Simplemente ti? es como, si uno lo escucha ahora, por ejemplo, es decir como, ya, a ver, me voy a poner, a ver, piensen en alguna meta que pueda ser como sonar pseudo grande para ustedes. Claro, porque el grande es como decir casi inalcanzable. Entonces, como, Claro. Por ejemplo, mi meta cuando yo estaba incluso que iba a estudiar ingeniería comercial y todo eso era llegar a Hollywood y salir en una película o en una serie. Esa era mi meta. bien. Por eso yo quería estudiar, después ganar dinero, después irme a Estados Unidos y probar suerte allá. Eh, Pero, 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 pero no te ha sé, ido pero no súper bien porque, sabía. mira, cuéntanos en qué estás hoy día como para hacer la, el ejemplo de cómo partiste con Ujú, este pensamiento en grande y que hoy día también se está concretando porque estás grande en las redes y en todo lo que estás haciendo. claro, como Has diferente. ido a presentar muchos eventos, Ujú, entonces eso también es importante ujú. que lo cuentes. Y yo te he ido cortando en la historia, No, 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 sí está bien. Pero pero igual, por ejemplo, esa meta que surgió en grande, yo no sabría cómo surgió. Es como de un pensamiento. Entonces, como quizás invitar a la gente que tenga ahora, piensa como en algo grande que quiera hacer, sea con un hobby o con su carrera o con su familia. En verdad hay muchas áreas de la vida, no es como solamente en algo como a lo que uno se dedica a nivel como pseudo laboral o sí, artístico, no ¿no? Y sé. los Puede sueños ser que uno general. tiene también, porque de pronto uno dice, "Oh, ya es muy grande lo que estoy pensando, esto Claro. no, o simplemente uno no se da la oportunidad de pensar en grande, porque tampoco estás como en el día a día, entonces, Mm. Eso es como lo que estamos sí, invitando ahora, que piense, aunque sea un poquito en sí, grande. es buen mensaje ese, como atreverse a pensar en grande, de verdad, Mm.
Y antes de quizás contestar lo que tú me dijiste de cómo estoy ahora, para hacer un poco como el paréntesis, que a pesar de pensar en grande, es muy importante pensar también en chiquitito. Es decir, a pesar de que uno tenga una meta grande, uno, como tú dices, puede sonar muy inalcanzable, qué sé yo, entonces pueden pasar 2 meses en el cual uno ha hecho como ese movimiento nomás para llegar a esa meta, entonces puede ser desmotivante, etcétera, etcétera. Entonces igual es importante tener metas más pequeñitas, que de hecho incluso sirve para, nada que ver, pero lo he escuchado también en el área como de la nutrición, de gente que quiere lograr cosas de nutricional, sea bajar de peso, o al revés, subir de peso, musculatura, uno puede tener la meta de, no sé, po, ya bajar 10 kilos, pero sí hay que tener metas más pequeñitas que descompongan como esa meta grande de ya ir bajando, no sé, pero de a 1 kilo en tanto tiempo, qué sé yo, Cada paso suma. para ir como evaluando en un nivel realista y de menos tiempo como el avance, por así decir, porque obviamente las metas más grandes van a ser las que más cueste, etcétera. Entonces, claro, quizás yo me hubiese desmotivado totalmente si hubiese dicho, pucha, ya puedo salir en algunas publicidades, pero de aquí a llegar a Hollywood, sé que está muy difícil, me desmotivo, sé que voy a ver otro objetivo porque no está funcionando. Ahora, lo importante de eso es que en ese camino uno puede descubrir también otras cosas. Entonces ahí me pasó a mí de que descubrí el baile. Bueno, del baile, como en resumiendo mi historia, conocí el K-pop, después empecé a ir a eventos y en ir a eventos dije, oye, ¿por qué no le mostramos a la gente cómo es estos eventos? A mí siempre me gustó estar frente a cámara, entonces dije, voy a crear un canal de YouTube y voy a hacer vlogs. Vlogs de los cuales al principio ninguna vista tenían. Pero yo, más que como por pensarlo en vista, como yo tengo mi canal de YouTube, independiente de las vistas, es como un diario de vida. Entonces cada cosa que yo ponga en mi canal de YouTube en verdad es como un recuerdo, que más que nada yo lo hacía por eso, por independiente de las visitas que tuviera, que puede ser muy desmotivante, un video en el cual invertí, sobre todo al inicio, que uno no conoce mucho los programas de edición y todo, yo por suerte sí conocía un poco, pero eran videos que realmente podían tomar días en hacer y lo subía, y hay una parte de uno que igual es como que quiere que le vaya bien y que tenga hartas visitas, y como que siempre va a estar eso, un poquito. Como, no sé si es como una validación externa, quizás puede ser, que se puede dar como, no, es que si soy cantante quiero que, no sé, me conozca mucha gente y que me escuchen, qué sé yo, o no sé, si hago un cuadro, quiero, no sé, venderlo muy caro, estoy inventando. Sí, no, es la validación externa que estamos siempre buscándola, entonces como es súper importante lo que dices porque es tu trabajo, es todo el tiempo que te llevó a hacer ese blog y tú quieres ver un resultado y ese resultado uno generalmente lo espera desde afuera. Entonces también eso implica en que uno se desmotive si no tiene ese resultado, ese Claro. feedback de afuera. Entonces, Y ¿cómo lo hiciste tú? yo creo que eso siempre va a estar. Siempre en algún porcentaje va a estar. Y sobre todo si uno después es como yo, que quiero dedicarme así como full a esto y vivir de esto y ganar dinero con esto para mantenerme, qué sé yo, igual necesito un poquito de eso. No es como necesito la validación, pero uno necesita que los números y qué sé yo para poder, no sé, pues, trabajar con marcas o que el video le vaya bien y, no sé, lo pueda monetizar, etcétera. Entonces igual hay parte de eso que uno necesita, pero es súper bueno detectarlo, porque hay que tener mucho cuidado con eso. Y segundo, también verle algo como intrínseco. ¿En qué sentido? En el cual, ahí está lo que yo mencioné, que para mí un video no era solo eso, sino que era como independiente que yo le haya dedicado mucho tiempo, decía, no importa, aunque este video no lo vea nadie, es un video que es un recuerdo para mí, que quizás en 10 años yo lo voy a ver y voy a decir, mira, ¿verdad que hice esto? Y bueno, igual ahora la gente tiene fotos de celulares y otras cosas, pero yo voy a tener un blog en el cual conté muy entretenidamente la experiencia y quizás lo van a ver, no sé, amigos, familia futura que yo tenga, etcétera. Entonces esa fue como mi visión. Y ahí empecé a hacer videos, algunos le iba bien, etcétera. Empecé a ir a eventos, mis grupos empezaron a ser conocidos, yo empecé a ser conocido, a veces me invitaban a mí de jurado y creando contenido después. Bueno, avanzando un poquito llegó la pandemia, ahí pude como dedicarme full a crear contenido y ahí como que crecí mucho en las redes y después, bueno, no sé, hubo una campaña que hay Pepsi que fue full famosa, eso también me ayudó mucho en exposición, qué sé yo. Entonces ahí, de hecho, en esa etapa fue cuando yo diría que mis números fueron como entre comillas los mejores. Tenía muy buena exposición, etcétera. Actualmente, ¿y qué pasa? Para que igual la gente entienda, a pesar de que este proyecto como que yo les voy contando y suena como, hoy que le fue bien, que iba logrando con muchas cosas, es así. Exacto. ¿Qué hacía en ese momento en que vais para abajo, así, o que el ánimo, la energía Totalmente. también? Es como, ¿qué haces? ¿Cuál es tu apoyo? ¿Cuál es tu contención? ¿Cómo tú te restauras a eso? Porque claro, incluso cuando uno quiere montar un negocio o cualquier cosa, también pues tenés todo Exacto. esta montaña rusa y que son de emociones, que un día estáis súper full motivado, otro día estáis menos motivado, otro día no tienes visitas, no, Claro. nadie te vio.
¿Cómo lo haces para sobreponerte a eso? Como yo lo hice en realidad, bueno, es como hartos momentos de introspección igual. ¿En qué sentido? En el que yo, por ejemplo, en ese entonces recuerdo que Pepsi es muy buen ejemplo porque ahí yo dije, tenía muy buenos números, me estaba yendo súper bien en redes, comercial le fue como igual súper bien, entonces, etcétera. Me sirvió mucho para la creación de contenido. Pero después de eso, recuerdo que fue como estar aquí y después yo dije, me dio como un burnout que se llama, que es como que demasiado, no sé, como que te desgasta demasiado las redes sociales y en ese entonces igual es todo un camino que uno lo va aprendiendo. De hecho, si yo pudiera dar un mensaje a la gente, o sea, un tip nuevamente, es como que seas el sueño o objetivo que tengas, sí o sí igual, antes de comenzarlo, date un tiempo para averiguar bien del tema. ¿En qué sentido? En que yo como que fui descubriendo con la experiencia de que hoy realmente las redes sociales como así funcionan, así no funcionan, realmente uno a veces se siente como medio esclavo. Yo igual era un tiempo en que me sentía real esclavo de las redes sociales. Es un trabajo. Y 24/7, era como, hoy no subí una historia hace mucho tiempo, ya, es que necesito mostrar esto, que necesito mostrar esto otro, es que necesito, realmente uno se sentía como esclavo de estar como, oye, es que no he subido hace 2 horas una historia. Tiene que ser creativo porque tiene que llamar, o sea, tiene que tener un montón de, Exacto. de contenido para que atraiga a la persona. Sobre todo que las redes como crecieron tanto, y ahora es que ahí ya es otro capítulo, podríamos hablar mucho solo de las redes, que el algoritmo ha cambiado mucho y como tú dices, las redes, tanto a nivel público como lo que exigen las redes a los creadores de contenido, es que el público real pasa los videos así. Es 1 segundo, 2 segundos que uno tiene para realmente, si es que captar la atención de alguien que lo ve. Es el desafío para un creador de contenido, como en muy poquito tiempo captar la atención. Y el segundo desafío, después de que captaste atención, es crear contenido que haga que la gente constantemente se sienta interesada y hacerte como notar tú. ¿En qué sentido? En que después la gente ve un video y puede que el video no atraiga en los 2 primeros segundos, pero es como, un video del qué, un video de Lidia, un video de alguien que ya conocen, entonces le dan un poquito más de oportunidad a seguir viéndolo y a ver si el video les interesa o no, entonces ahí tenía un poquito más de tiempo. Y después ya es como crear comunidad. Yo creo que creador de contenido como que en general, ¿qué es un creador de contenido? Alguien que puede crear comunidad en base a su contenido. Y a esa comunidad uno puede como, lo que se llama como influencer, que a nadie le gusta esa palabra porque tiene como malas acepciones, pero en realidad es como creador de contenido, influencer es más o menos lo mismo, que es como que influencian, pero influencian ¿en qué? Bueno, hay muchos influencers que influencian en como decisiones de compra, venden, etcétera, o influencers que pueden llegar a personas como quizá lo que estamos haciendo en este momento, como con un mensaje, influenciar en darle algo, aportarle algo a la gente para ojalá mejorar sus vidas o darle alguna nueva perspectiva que les pueda servir en sus vidas. ¿Y por qué está hablando todo esto de creador de contenido? No, bueno, cierra paréntesis, de creación de contenido. Es un trabajo. O sea, sí, que era el trabajo, ya, fíjate, y vamos a ir como retrocediendo así pasito a pasito. Sí, ya, de las situaciones en las que uno se veía como abrumado. Exacto. En ese entonces yo me vi como abrumado. Dije, realmente esto está siendo una esclavitud y un burnout, necesito un descanso. Y me alejé de las redes, totalmente. Sabiendo igual que eso iba a tener repercusiones. Cuando yo volví, y eso me tomé harto tiempo, yo creo que quizá un mes o más. Bueno, quizá alguien pensó que mucho tiempo era un año, pero harto tiempo a nivel de donde tenéis que estar como constantemente. Puede ser 1 mes, 2 meses en el cual real yo como que me alejé y ahí ni siquiera es como, yo creo que en ese entonces también era como emocional, estaba como, no voy a decir deprimido, no sé, pero era como que igual uno está como muy bajo ánimo. Me acuerdo que en ese entonces yo igual probé un poquito otra plataforma como para probar que era Twitch, que yo la ocupaba muy después, descubrí como a modo de procrastinación casi. Twitch es como hacer streaming en vivo, en una plataforma que era bien entretenida, pero que era mucho menos alcance de lo que era Instagram, qué sé yo, porque es mucho más difícil tener gente que te vea en esas plataformas. Pero para mí era como algo que sabía que tenía que estar haciendo como contenido, pero era como, no, sabes que voy a aprender Twitch, y era como casi que jugar con amigos, compartir era como descansar igual, pero para mí era, no, igual estoy haciendo algo productivo, estoy haciendo igual un live en una plataforma, y era como, me auto como convencía de que no estaba procrastinando, pero después descubrí que en verdad sí estaba procrastinando. Era como mi forma de decir como no quiero todavía ver esto otro que está ahí, pero no lo quiero hacer. Y te presionas. Y es porque en realidad no estaba bien de ánimo, ¿no? Claro. Entonces, y eso aumenta todavía, porque pasan los días y es como, no he creado nada y crea más presión y uno está más. Entonces, bueno, para que la gente vea que es un trabajo como así, en el cual uno como que aprende nomás. Yo, ¿en qué sentido lo que decía ese como mini punto que dije de saber de antes? Yo quizás que para mí se me dio muy natural esto de crear contenido, como que fue en el camino que yo fui creando y ahora soy como creador de contenido. Pero, o sea, en el sentido que nunca dije, voy a ser influencer o creador de contenido,
Entonces voy a averiguar de eso. Porque si uno tiene una meta bien clara, por ejemplo, yo quiero ser actor en Hollywood, sí yo podía averiguar antes de, a ver, pero ¿cómo es? Y sobre todo ahora con YouTube y todo, a ver, ¿habrá algún actor de Latinoamérica que se haya ido a vivir allá? Y créeme que vas a encontrar varios blogs de gente que cuenta cómo es la industria del entretenimiento. Cómo es ser creador de contenido. Todo lo que involucra. Que es como que hay que saber de los algoritmos de las redes sociales, que hay técnicas para no abrumarse, en qué sentido de que hay muchos creadores, ponte tú, que igual uno va descubriendo cómo su metodología, pero hay algunos que dicen que no. Organízate muy bien, date, no sé, un par de días y organízate para crear mucho contenido. De hecho, ahora yo me he ordenado mucho más así. Yo tengo mis luces, mi cámara y todo, pero ahora por vez que pongo mi cámara y luces, grabo por lo menos 3 videos. Con ropa distinta y todo, pero como para no estar desgastándome poniendo y sacando las luces todo el rato. Es decir, pude hacer un poquito más eficiente el proceso. Pero hay creadores que bajo esa experiencia lo pueden enseñar a gente que quizás no quiera y tú lo podías aprender de antes. Entonces, si hubiese aprendido de antes, habría quizás estado más preparado, como van a haber periodos en los cuales los números no van a estar bien, van a haber periodos en los cuales tú no vas a tener ánimo, van a haber periodos en los cuales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo afrontar eso? Uno podría quizás tener más herramientas para afrontarlo de mejor forma, en base a la experiencia de la gente. ¿Qué tan importante crees tú que es la autopercepción? ¿En qué sentido autopercepción? ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te valoras tú? Para poder tener como esta capacidad de automotivación intrínseca, digamos, que es como todos los días ya, vamos, yo puedo, yo puedo. ¿Cómo te tienes que percibir a ti mismo para darte ese ánimo? Sí o sí, o sea, es como algo sumamente importante que hay que tenerlo como full claro, como que, y como de una mirada sana, porque en realidad eso, y también eso nos pasa muchas veces nosotros, y quizá antes me pasaba, uno le habla a la otra gente de una forma como mucho más comprensiva de lo que nos hablamos nosotros mismos. Muchas veces nosotros somos muy críticos con nosotros mismos. Y es como, pero ¿por qué eres tan crítico si tú no le hablarías a otra persona? ¿Por qué te hablas a ti mismo así? Y suele pasar, y yo creo que en algún momento a mí también me pasó, pero uno no se da cuenta en el momento. Y es como que en vez de ser nuestro peor enemigo, nosotros tenemos que ser nuestro mejor aliado. ¿Cómo se hace? Primero detectándolo. Hay mucha gente que está en esa situación pero no se da cuenta hasta que alguien le dice, pero oye, ¿por qué te estás hablando así? ¿Por qué estás diciendo tan duro contigo mismo si tú no me dirías eso a mí? Que también soy, no sé, estoy haciendo lo mismo que tú. Y la gente realmente es como, oh, ¿verdad? No me había dado cuenta. Y es como eso. Yo creo que es como, sí o sí, como detectarlo primero. Y cómo detectarlo, pucha, con trabajo de introspección o conversando también con la otra gente. A mí me sirvió mucho, ponte tu creación de contenido o cantautor, conversar con otras personas que están como más o menos en la misma situación y uno te va a dar cuenta que no estás solo, que es como, oye, también te pasa esto, también pasa esto. Realmente son cosas que suelen pasarle a la gente. A todos nos pasa. Oye, yo también he estado en periodos donde estoy full desmotivado y ahí uno pregunta, oye, pero ¿cómo lo hiciste? Que si yo, oye, sale este tip, sale este otro, entonces sí o sí sirve mucho eso. Entonces, obviamente sirve como, a ver, evaluarse uno mismo, pero llega como un punto en el cual uno no se da cuenta de cosas y ahí sirve ver videos de gente que haya pasado por lo mismo o hablar con personas, comunicarse igual, entonces eso sí sirve. Y después ya es como el desafío personal pucha, es como eso, la constancia o también es autopercepción, dijiste, no recuerdo exactamente la palabra, pero es como, oye, estoy en este periodo en el cual estoy desmotivado porque no me está saliendo esto ya. Ok, estoy en esto ya, descanso un poco. ¿Sabéis qué? Dejo de editar este video que ya estoy así como chato, voy a hacer esto otro. Voy a, no sé, voy a hacer esto, no sé, ahí cada uno tendrá como su técnica. Tienes que estar muy consciente de ti mismo como para poder percibirte, para saber en qué estado emocional te encuentras y qué capacidad tienes también como de crear ese contenido, porque si tú estás con un estado de ánimo bajo, claro, el video que grabes en ese minuto probablemente no te guste y te critiques mucho más. Entonces es súper importante también ese punto que tú indicas, porque si tú estás con una percepción positiva, como tú, el mensaje que tú transmites, efectivamente, claro, pues el video te va a salir bien, tus críticas no van a ser tan duras, por lo tanto vas a ser tu mejor amigo, te vas a tratar bien. Claro. Entonces, claro, ver en qué minuto también uno lo hace, quizás es importante. Sí, y obviamente también suele pasar, incluso no a nivel solo de ánimo, que está muy bien, que no solamente uno va a tener una mejor visión de eso, sino que también va a salir, aseguro, el video mucho más rápido. Si yo edito como enojado o con la presión de que es que tengo que terminar esto, va a estar chatísimo haciéndolo, el proceso va a ser mucho más lento. Y lo mismo también, no sé, pues si estoy estudiando, a mí me pasaba cuando estaba en la universidad, en la noche, igual cada uno
obviamente hay gente que es más nocturna, etcétera, pero me pasaba que estaba estudiando y como esforzándome y con sueño, pero igual seguía, y después como a mitad de la carrera dije, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Mucho mejor descansar bien y al otro día me voy a despertar un poco más temprano y lo veo. Y había veces en que igual estaba tan cansado que me despertaba a la hora de siempre, incluso no alcanzaba a verlo para la prueba, pero decía, es que ya no importa eso nomás, ¿por qué me voy a estresar tanto como o me voy a exigir tanto a mí mismo por eso? O sea, la actitud influye. Sí, pero es como un trabajo con el tiempo. Yo creo que al principio uno no lo ve tan así. Yo creo que ahora con la experiencia y con eso mismo los estudios, yo lo vi a final de mi carrera más bien. Y decía, ya, si no alcancé a estudiar esto no importa. Si igual había una probabilidad en que puedo tener la mala suerte en que justo preguntaron eso, porque obviamente la materia es así y van a preguntar así. Bueno, puede ser que justo pregunten eso y bueno, mala suerte será. Ya, pero quizás no y quizás me está exigiendo porque sí. Y después, bueno, de hecho, yo igual he aprendido súper importante el descanso en nivel general. Incluso puede no curar, pero puede ayudar en depresión, puede ayudar en muchas cosas. El descanso es súper importante, dormir bien. Yo lo tengo así como uno de mis, como súper importante dormir bien. Porque ahí es cuando se consolida la memoria, cuando como que Te renueva. todo, sí. Entonces, y afecta mucho el ánimo. Muchas veces yo, incluso en periodos en los cuales he estado, nuevamente, no es depresión, pero con bajo ánimo, a veces digo, ¿sabéis qué? Voy a dormir. Y prefiero dormir y al otro día me despierto con más ánimo, así como... Exacto, ¿no? Y permitirte descansar, porque también uno, Súper dentro importante de esa descansar. exigencia, también puede estar como, ya no importa, lo tengo que hacer como sea, pero no te respetas a ti mismo. Entonces, claro, es importante, por eso te preguntaba cómo uno llega a ese minuto en que se percibe, porque Claro, también tienes que estar en una situación de conciencia. sí. Y yo creo que el tiempo obviamente lo va a dar, pero quizá escuchar esto ahora pueden que estén un poco más pendientes de, oye, voy a estar un poco más atento de esto. Y lo otro es que igual yo igual admito que he tenido como el privilegio, la suerte de poderme dar esas como, decir, ¿sabéis que lo termino mañana? Porque igual hay situaciones y sé que hay gente que no tiene esa opción y que quizá yo a nivel como familiar igual me apoyan incluso económicamente y me puede dar como el tiempo de no trabajar como ingeniero comercial y poder desarrollarme como en estas otras habilidades, pero yo sé que hay gente que tiene los mismos sueños que yo, onda, la misma situación que yo, todo igual que yo, pero no tiene la posibilidad de darse ese, o de ese lujo, darse el lujo de poder hacerlo como anexo porque, bueno, a nivel económico o lo que sea, tienen que estar haciendo otra cosa. Entonces puede ser que esté en una situación en donde una persona esté súper cansado, ya supongamos editando un video, pero tenga que terminarlo. Y no va a tener la opción. Entonces, igual es difícil, depende como de cada uno. Pero en general, obviamente, estos son como mensajes generales de cómo cada uno lo va a adoptar. Y bueno, si es que ese es el caso, como también importa mucho en el proceso que uno está haciendo. Por ejemplo, lo que yo decía de ser eficiente con el tiempo. A veces ver nuestro proceso y decir como, a ver, ¿dónde puedo ser un poquito más eficiente en esto? ¿Realmente me sirve como poner las luces y hacer un video y después ir a otro lado y hacer otra cosa? No, quizás puedo, mira, verdad, puedo grabar 3 videos a la vez y ayuda mucho y después solo edito un día y después, no sé, pero bueno, yo Pero creo que... también como dices tú, el tiempo te va dando esa experiencia, porque también te vas conociendo a ti, cuánta es tu capacidad también, hasta dónde puedes llegar. Sí. Y me imagino que no fue fácil hacer algo diferente en la sociedad en la que estamos, que siempre se privilegia como que todos hagamos lo mismo. ¿Cómo te desafiaste tú a presentarte? Sí. Yo sobre todo también lo pienso en el área que en mi familia, que nuevamente insisto, porque yo como que trato de ver que mi familia nunca ha sido como que me ha desmotivado ni nada, me apoyan súper harto. Y como dije, también son mis primeros fans. Pero vengo de una familia donde no es, como comparando un poco con otras realidades, porque ya al meterme al lado artístico sí me ha tocado como estar con pares en los cuales su familia es mucho más artística de antes, entonces como que tienen otra visión y incentivan y es como cosas que yo dije, pucha, claro, mi familia como que era mucho más conservadora, entonces eso no se veía. Entonces viniendo como en este background de esa familia, claro, puede suceder de que yo me esté dedicando a esto y algo como súper distinto a lo que sería quizás lo que, como tú dijiste, la sociedad en general. La sociedad espera que uno quizás estudie como algo más tradicional y que termine de estudiar. Y el comportamiento también que sea mucho más tradicional, entonces ¿cómo te enfrentas tú igual? Quizás la palabra no correcta no es enfrentar, pero ¿cómo tú te relacionas con ser distinto? Sí,
Eso también obviamente yo creo que se da con el tiempo. Yo creo que ahí viene un poco como de qué tanta, como revelarse puede ser, uno se permite, de Sí, cierta porque forma. es una mezcla entre confianza en ti mismo, Ujú. claro, y revelar. Revelarse, sí, con uno, quizás con uno mismo y con el entorno también, porque obviamente quizás esos amigos que están como con una familia mucho más artística no tuvieron que revelarse. Yo tampoco creo que me tuve que revelar en verdad, porque como dije, igual mi proceso fue como más o menos fluido, me apoyaron, etcétera. Pero sí tuve que revelarme como, de hecho, de esto mismo, o sea, la gente donde yo estudié y una carrera como full tradicional y después yo dedicarme al K-pop, que era algo que full llama la atención, que de hecho, a mí como que igual a mí me llamó la atención quizás por este lado como más artístico que siempre traía. Me gustó mucho como esto visual súper fuerte, el tema del baile, que ocupaban harto como los vestuarios, como que eran muy llamativos, como, no sé, cambiaban el color de pelo, como que me llamaba la atención. No sé si exactamente como, oh, yo quiero hacer así, pero sí me llamaba la atención versus alguien que lo ve quizás de un mundo tradicional y es como, ¿qué es esto? Así como, entre muchas otras cosas que pueden decir, Claro. pero les choca mucho más. A mí entonces como que me gustó un poquito, pero sí me vi enfrentado a venir de un mundo en donde mi familia no tenía mucho de eso, era más tradicional y también la carrera, compañeros y todo, obviamente se esperaba que uno saliera y como un perfil totalmente distinto a este otro. Y yo creo que, bueno, ahí es como un trabajo de qué tanto uno como que, claro, quiere como revelarse de cierta forma. No es como invitar para que la gente se revele, pero es como realmente como ir descubriendo de a poco eso, y yo creo que algo como súper pacífico que podría ser sería Ser fiel como con uno. totalmente, sí o sí ser fiel con uno, que si te gusta realmente como ir hacia allá, pero si tú quieres como adaptarte un poquito o adaptar tu entorno a eso, mostrarle un poquito de ese entorno a la persona, a otras personas. Por ejemplo, si a mí me gusta el K-pop y ya, no sé, viene mi abuela que no encuentra nada de K-pop y que ve a esas personas y ve a unos chicos pintados de colores de pelo y que va a opinar que son aquí y allá, entonces yo claramente, si sé que va a reaccionar así, no le voy a mostrar el grupo donde está más pintado y qué sé yo, sino que le voy a ir mostrando Perfecto, lo hacen como de a poco. claro, ir mostrándole como de a poquito como, y de dónde viene, no es que solo sea esto, sino que mira, es una industria donde pasa esto otro, entonces igual es como eso mismo, hacer como esa, si uno quiere como adaptar a las otras personas, quizá hay gente que se revela y que se separa de todo ese entorno y se va y se pierde, y porque lo vive al máximo y también quizás es válido ese proceso de esa aventura, pero si uno quiere como tratar de acercar los dos mundos, yo diría que esa es como la invitación. A mí igual me pasó eso un poquito, yo de hecho ponía un poco de K-pop, les mostraba a mis papás cómo era y mira, el grupo que yo estoy interpretando es porque es este grupo y les mostraba presentación y después incluso me sorprendí a mí mismo en que yo estaba en mi pieza y de la nada escuchaba la música y yo como, yo no estoy poniendo esto, y yo ahí estaban viendo el show y, oye, mira qué bueno este show que hicieron y yo así como, de a poquito, es que igual, bueno, el K-pop en general, la cultura coreana se va metiendo de a poco en la gente, Sí, no, pero es eso, es verdad lo que dices tú, como acercarlos, invitarlos también a que te conozcan, porque generalmente uno cuando le gusta mucho algo, uno se encierra también. y uno es el que en ese encierro como que obviamente conoce a fondo el tema, pero las otras personas Claro, no. claro, entonces como que uno tiende a decir, ya, los demás no me entienden, no me Claro. comprenden, ya, chao con los demás y sigo en lo mío, pero no, en realidad uno tiene que seguir relacionándose también y como vivir Exacto. en todos estos mundos en los que estamos, porque ya cada persona tiene su mundo, entonces uno también tiene que saber Claro. relacionarse. Y va a suceder que hay personas obviamente que van a tener un poco más de muralla o resistencia ante esto. Obviamente, sí, sobre todo también lo he visto yo a nivel generacional, enseñarle de las redes sociales y por ejemplo el K-pop a gente de más edad cuesta mucho más que a mi hermana que tenemos poca diferencia y que lo va a entender mucho más. Igual hay como cosas generacionales y en otros aspectos también puede ser otras barreras, no sé, de el género o clase social, estoy inventando. Pero es decir, uno se va a enfrentar con gente que tenga un poco más barrera de eso, pero es posible, como que uno tiene que tener la estrategia de cómo lo quiere hacer. Y puede que haya gente que nunca lo va a lograr y también hay que respetar eso, si tampoco es como que uno va a cambiar a la otra persona, pero sí le puede hacer entender un poco de dónde viene todo el otro lado. Y de hecho, igual quiero decir lo que yo he aplicado como en la vida, sirve también como a nivel de, no como de lo que estamos hablando, sino como de hablar. ¿En qué sentido? De que si uno está, porque yo no es que tome ese rol, pero a veces quizás por este lado que yo era más observador, que sé yo, muchas veces descubría que cuando había un conflicto entre dos personas que estaban como cada una como alegando, peleando, no sé si peleando, pero como discutiendo, una de las cosas que sirve mucho, y que ahí es cuando yo como que pseudo intervenía, como con mi super técnica, que después descubrí con tiempo después que real es como una especie de técnica,
como tip o estrategia, que yo como que la descubrí como personalmente, pero existe, que es que para que otra persona te entienda o para resolver un conflicto, sirve mucho, 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 mucho. Voy a decir un secreto. No, pero bueno, quizás no es secreto, quizás lo conocen, pero a mí me sirvió mucho que es que si una persona está como, ya, están dos discutiendo y este está diciendo algo y este está diciendo otro, para que realmente se entiendan, y yo la manera en que intervenía era como, a ver, ya, mira, para, o sea, o paren, y decía, ya, persona B, persona A, ya, mira, A, tú estás bien en lo que estás diciendo en este sentido, qué sé yo, pero como que le da un poquito la razón a la persona A, y después le da un poquito de los puntos de la persona B, para que entendiera un poquito más. Y lo mismo hacía con la otra persona, le daba un poquito, mira, si tú estás bien igual en esto que dices, que si yo, oye, súper bueno, válido lo que tú dijiste de esto, pero lo que no estás escuchando, porque muchas veces no se escuchan, lo que está diciendo esta persona es esto otro. Y ayudaba a que hubiese un consenso. ¿En qué sentido? En que las personas como que son mucho más como abiertas a interactuar o a dar su brazo a torcer si es que igual se les valora algo de lo que están diciendo. Claro. Entonces, si tú le dices a una persona como, oye, si lo que tú estás diciendo en realidad está bien, o en cierto sentido está bien, y no es que estás inventando, si realmente en una discusión no es que todo sea blanco o negro, muchas veces gris el resultado a lo que se tiene que llegar. Entonces, si tú le das un poco como de ese gris negracio a la persona negra y de ese gris blancacio a la persona blanca, es mucho más fácil que entrarle en como que lleguen a un consenso o que se resuelva esa discusión. No sé si se entendió mi súper secreto punto, no, pero... Sí se entendió, pero eso te ha servido en definitiva para relacionarte y mostrar que todos podemos ser diversos, que todos podemos hacer cosas distintas. Se resuelven conflictos y se llegan a consensos como de estas áreas que son súper distintas, como que para poder que ambas como que se entiendan. A través del conocimiento, de poder explicar, bueno, y eso es un poco lo que nosotros también hacemos acá. Entonces nosotros... Ya sabían el secreto. Nosotros difundimos, ¿cierto? Y colocamos, claro, la postura a posición de todo el que le quiera ver. Entonces nosotros difundimos un poco de todo para que se vean distintos puntos de vista. Entonces, es muy buena tu estrategia, pero efectivamente sí. Existe. Existe, sí. No, sí es real. Así que eso. Sí. Igual bueno, también... Cuéntanos un poco en qué estás ahora y como para ir cerrando después, como yo sé que has entregado muchos tips muy buenos. ¿Algún mensaje para los jóvenes? Un mensaje para los jóvenes y un mensaje para los adultos también. Entonces, cuéntanos en qué estás ahora, para que te puedan seguir también y para que tengas... Ya. Bueno, y antes que se me vaya así la idea de lo anterior, es que también la invitación a la gente es que, por ejemplo, si yo quiero como que descubra mi mundo o lo que yo estoy haciendo a la otra persona, igual como con toda esta estrategia de poquito que sé yo, igual es súper importante que a veces nosotros también descubramos el mundo de esa otra persona, porque va a ayudar obviamente a que vaya más consenso y también vamos a descubrir otras cosas de la otra persona y que antes de decir como lo que yo estoy como para ver esto de los mensajes, como que a los jóvenes quizá yo les diría que número uno, todo lo que hablamos recién, que prueben otras cosas, realmente busquen otras cosas que les gustan, no necesariamente para que se dediquen a eso y no necesariamente en lo artístico, que es como más de lo que yo me dedico, sino que puede ser que lo que quieran incursionar sea, no sé, ser abogado y saber más de leyes, qué sé yo, como que si realmente les gusta, como que lo intenten, no necesariamente no necesariamente al tiro con una meta en grande, no es como, no, es que ya voy a empezar porque yo quiero ser abogado y defender un caso donde mi cliente, no sé, etcétera. Como que incluso puede ser por curiosidad y aprender un poco porque puede que descubran que sea su pasión y que les gusta mucho, o puede que descubran que después de estudiarlo 3 meses fue como, no, realmente esto no es lo mío. No me voy a ir por ahí, pero algo van a descubrir. Y lo importante es que el camino es súper importante. Entonces puede que al principio les suene como, en realidad, ¿para qué voy a ir a un curso de natación si no es que yo quiera como ser nadador olímpico? Pero no, igual lo quiero hacer, ya bueno, por salud, por lo que sea que se digan, pero en el camino de la natación, no sé, encontraron que conocieron a un compañero o compañera, qué sé yo, y eso los llevó a esto otro, qué sé yo. Entonces es súper importante como atreverse a hacer cosas también distintas y fuera de la zona de confort. Uno, porque van a conocer como de sí mismos mucho, puede que sean habilidades y hobbies que los apasione, van a conocer cosas como lo que hablamos, toda la introspección y de cosas de uno mismo. También puede que conozcan otras realidades, puede que conozcan otras personas, y yo creo que de eso se trata, que igual es como un mensaje a los adultos también, pero de eso se trata como la vida en general, como vivir experiencia, conocer otras personas, como desarrollarse en ese sentido que enriquece mucho como a nivel personal.
y obviamente también uno puede llegar a impactar también a otras personas y ayudarlos como a ellos a desarrollarse. Entonces, bueno, volviendo más como a los jóvenes, como que busquen esas cosas, inténtenlo, aunque les suene como muy descabellado, realmente vayan haciendo como baby steps, que yo digo, como pasitos chiquititos, a pesar de que puedan tener metas grandes y que después tengan metas chiquitas, que es lo que hemos hablado nosotros, pero a veces también hay pasos más chiquititos, y como atrévanse, el primer paso es súper difícil, hay mucha gente que realmente pues, no se atreve, no se cuestiona, y a veces el primer paso es como que a veces dicen que es el más importante, pero es como, esa es la invitación, atrévanse, y ahí el destino les dirá, bueno, no sé si el destino, pero la vida, el tiempo les dirá como hacia dónde los lleva, pero la invitación es como eso. Y a los adultos, igual, un poco relacionado como a los jóvenes, como apoyar un poco a eso también, de que sepan y que nadie es dueño de la verdad y el mundo está en constante cambio y cada vez cambia más rápido, entonces lo que quizás escuchen y que digan como, pero esto, ¿cómo va a ser esto? Que es tan distinto, uno nunca sabe y puede que sea el mañana, el oro del mañana, e independiente, no solo ver como desde ese lado, sino que va a enriquecer a la persona, le va a dar nueva experiencia, entonces igual ayuden a los más jóvenes como en ese descubrimiento, podríamos decirlo, e incluso también como a ellos, nunca es tarde para... Sí, exacto. Sí. Yo de hecho muchas veces dicen, por ejemplo para lo artístico algo que, o cantar por ejemplo, ya va, no ya, después voy a ir a lo que hago, etcétera, que ya más o menos se entiende, pero incluso cantar, muchos decían como, y yo mismo me decía, no, es que no partí a los 4 años, no va a funcionar esto. Realmente algo que se tiene que partir muy de chico, y yo ya estaba, no sé, saliendo de la universidad. Y bueno, obviamente no es como que yo haya sido adulto, pero me refiero a algo que uno piensa que tiene que partir mucho antes, pero en realidad no es tan así. Obviamente yo creo que la constancia, la perseverancia, como todo eso, en términos como de hobby, es totalmente importante y hay gente que tiene caminos que son mucho más rápidos, otros que son mucho más lentos y como a pesar de que eso, como que hay que conocer esas diferencias, pero no desmotivarse, como que cada uno tiene su propio como paso, puede ser más rápido para uno, puede ser más lento para otro y quizás nunca va a llegar como a la meta que tú quisiste, pero créeme que va a tener experiencia independientemente de la edad. Denlo todo y inténtenlo y sí o sí van a enriquecer su vida de una u otra forma. Así que eso. Y ahora para cerrar, bueno, yo soy Kev Lehman, soy cantautor, ahora tengo mi música, que de hecho ha sido como mi nueva aventura, que también fue como el último mundo que yo logré descubrir, que tiene también muchas cosas que uno no conoce desde fuera y conlleva mucho esfuerzo y hay que entender mucho como también las plataformas ahora musicales que también tienen su algoritmo y que entender que hay productores y que está la mezcla y el máster y bueno, todo el mundo de la música, eso es lo último que he conocido y que actualmente es como mi desafío. Yo en la música partía, llevo un tiempo y todo, pero igual estoy como en las primeras etapas y también me he cuestionado de repente como eso, como tendré que seguir y al menos hasta ahora yo me encuentro en que sí, obviamente incluso en términos de música uno pone otro ejemplo, no sé, Beyoncé siempre se dice que ya lanzó no sé cuántas canciones antes de lanzar como la canción que le llevó al éxito, ponte tú. Entonces igual de repente uno tiene que darse tiempo y tener paciencia para lograr las cosas, y a veces harto tiempo. Aunque igual también es totalmente válido que después de harto tiempo no funcione y que bueno, digas, ¿sabéis qué? Bueno, no funcionó y aprendí esto, pero bueno, me voy a dedicar a otra cosa, eso también es válido. Pero bueno, soy cantautor, tengo ahora mi música original, que creo que tú lo mencionaste, que la escribo. Hay muy pocas que me ayudan, como en los raps o las partes rápidas de algunas canciones, algunos amigos, porque no tengo tanta experiencia en eso, pero al menos mi forma de como tener sello a mis canciones, como escribirlas, porque siento que van a ser más cercanas, etcétera. Vamos a ver hacia dónde va eso. Hace poquito tuve un viaje a México como para promocionar más, conocer el mundo de allá, y ahora estoy como terminando las últimas canciones para mi álbum, etcétera. Y aparte de eso soy creador de contenido en redes sociales, que mucho se relaciona al K-pop, que lo hemos mencionado harto ya en la entrevista, pero también hay como de todo un poco, puede ser de, no sé, de moda, estilo de vida, qué sé yo, y también muy importante de repente estos mensajes que da ahora, que ahora como que se concentraron obviamente, pero igual a través del tiempo me gusta como a la gente que me sigue, que de hecho mucha gente joven, hay de todas las edades, si uno ve las estadísticas hay de todas las edades, pero se concentra con el público más joven, le trato de dar también algunos de los mensajes que dije ahora, u otros también, que se me van ocurriendo en el momento, como para también incentivarlos como a eso, que si quieren como lograr ciertos objetivos que realmente se atrevan, que trabajen poquito a poquito, así que, bueno, eso invitadísimo ahí. Tú participas en eventos también, también tu Instagram para que la gente te pueda seguir, te pueda visitar y te pueda contactar.
Ya, sí, en las redes en general todos pueden encontrarme como @kevleman o en YouTube como Kev_Leman separado y ahí, bueno, van a encontrar mis correos y todo, pero claro, ahí he ido a eventos sea cantando o como creador de contenido, a veces me han invitado, no sé, del área K-pop a ser jurado o cosas así, pero sí ahí me he ido desarrollando en eso, así que, bueno, eso. Bueno, fantástica la entrevista, la verdad es que nos entregó así demasiados tips muy buenos y nada, felicitarte por Gracias. todo el tiempo, la paciencia, tu perseverancia, tus ganas de conocerte también, que eso es muy importante. Y darle las gracias a tu familia también porque ha estado abierta a apoyarte. Entonces el mensaje va para ustedes, con mucho cariño esta entrevista y nos despedimos, como siempre, con un besito para todos. Gracias por verla y gracias por tenerme aquí, lo pasé muy bien.